Hoy quisiera hablar de una teoría de conspiración que se ha desarrollado en torno al coronavirus. No es una teoría política como decir que fue China el que se desarrolló el virus o Estados Unidos, sino es la idea de que de alguna manera esta es una venganza de la Tierra. Lo que quiero hacer es explorar un cierto núcleo de verdad que se puede sacar de esta teoría de conspiración. ¿Por qué la gente hace teorías de conspiración? Por ganas de hablar de alguna cosa cuando está preocupada, porque piensa con el deseo, pero también por una ignorancia en relación con las propiedades emergentes. Vemos unos efectos gigantes sobre el mundo y pensamos que necesariamente tienen que ser producto de algún diseño. Eh, Veamos qué son las propiedades emergentes, que es cuando, digamos, se dan este tipo de propiedades en una totalidad que no están presentes en las partes, sino que surgen de la interacción entre las partes sin que medie un diseño. Supongamos en la carrera 15 en Bogotá, Colombia, que va de sur a norte. Si hay un accidente en la carrera 15, se va a formar un trancón. Eh, Los carros en la carrera 15 van de sur a norte, pero el trancón como tal, como fenómeno, se va a mover de norte a sur. El trancón, un producto de la interacción entre los carros, tiene una propiedad, el movimiento norte-sur, que no está presente en las partes. Veamos el orden con el que las hormigas van casi que en fila india hacia la comida. De nuevo, uno estaría tentado a pensar que hay un organizador, que la hormiga reina, digamos, les está diciendo, vengan, vayan en esta fila, en esta dirección. Realmente esa fila es producto de una acumulación de feromonas de rastro. Cuando una hormiga consigue comida, en su camino de regreso al nido con la comida va soltando una feromona que otras hormigas van a seguir porque les dice aquí hay comida. Y esas hormigas en su camino de vuelta van a emitir de nuevo la misma feromona por el mismo camino y se va a ir retiñendo. Entonces pronto tenemos esta fila organizada de hormigas sin que en el cerebro de ninguna hormiga esté concebida una fila organizada. Eh, o pensemos en el orden, en la estructura altamente organizada de un vórtice, ese cono de agua que se produce cuando soltamos el agua de la bañera. Esto es lo que Ilya Prigogine llama una estructura disipativa, por la que fluye materia y energía y se conserva un determinado orden. No hay un diseño de ese cono de agua, es producto de la interacción entre diferentes factores físicos que hay en la bañera. Volveremos a las estructuras disipativas más adelante. Digo que las teorías de conspiración tienen que ver con el rechazo de propiedades emergentes. Eh, ya había dicho, si uno no entiende cómo funcionan las feromonas, uno se imagina que hay una hormiga reina gobernando. Si uno mira las estructuras altamente organizadas producidas por la evolución, y uno rechaza la idea de que sea una propiedad emergente de billones y billones de años de interacción entre especies, de selección natural, uno tendería a postular que hay un diseñador detrás de los productos de la evolución. Eh, Filósofos tradicionalistas como Julius Evola, que explícitamente rechazan la idea de las propiedades emergentes, ¿qué hacen, por ejemplo? Ven en los grandes cambios culturales del siglo XX, la liberación femenina, la revolución de los anticonceptivos, el jazz, la música rock, etcétera. Y en vez de pensar que es una propiedad emergente de una intensificación del cambio cultural,
de una liberalización de la sociedad que produce unos cambios en la cultura, se imagina que es producto de una conspiración judía, que los judíos se toman Hollywood, manipulan la cultura de modo que produzcan estos cambios. Eso es lo que viene de rechazar las propiedades emergentes. Y espero haber mostrado, tiene que ver con por qué se formulan ciertas teorías de conspiración. Ahí estaría la idea de que el virus fue hecho en un laboratorio para seguir alguna agenda política. Pero miremos la teoría de conspiración de una venganza de la Tierra. Supone dos cosas. Por un lado, supone que la Tierra es un ser vivo, y por otro que un ser que tiene agencia, y por otra, que de alguna forma este ser se venga de nosotros. La idea de que la Tierra está viva se puede sostener seriamente, científicamente. Es la teoría de Gaia de James Lovelock. No es un asunto sencillamente de que la Tierra está viva porque contiene vida. Eso sería sencillamente una falacia de composición y una negación de las propiedades emergentes. Para entender la teoría de Gaia, hay que preguntar de manera profunda qué es la vida. Más allá de propiedades químicas, más allá, no sé, de la alimentación, la respiración, Maturana y Varela, dos biólogos chilenos, en el año 73 del siglo pasado, postularon una definición de la vida muy interesante. La vida es un sistema autopoiético. Autopoiesis, autocreación. Un sistema que se produce a sí mismo. En términos técnicos, la autopoiesis sería un tipo especial de homeostasis en la que la variable crítica que se conserva es el proceso mismo. Voy a explicar estos términos. La homeostasis es la capacidad de un sistema de mantener ciertas variables críticas dentro de un rango aceptable. Nuestro cuerpo nos mantiene la temperatura corporal dentro de un rango abajo del cual está la hipotermia, arriba del cual está la fiebre. ¿Cómo lo hace? Si nos calentamos mucho, sudamos. Si nos enfriamos mucho, tiritamos. Del mismo modo, hay también sistemas no biológicos que son capaces de homeostasis. Por ejemplo, el termostato de la nevera. Cuando abrimos la nevera mucho tiempo escogiendo qué comer, después la cerramos y se enciende el motor que enfría la nevera para mantener la comida en la nevera dentro de un cierto rango. Esa es la homeostasis en general. La vida es una clase especial de homeostasis. Los seres vivos están constituidos por un montón de subsistemas de subsistemas homeostáticos que en conjunto producen el organismo mismo. Yo respiro gracias, muscularmente respiro gracias a la energía que me viene de la sangre. Esa energía que me viene de la sangre viene de mi alimentarme. Pero si soy capaz de alimentarme es porque respiro. Y si respiro es gracias a que hay circulación de la sangre, pero solo hay circulación de la sangre gracias a que respiro, gracias a que como. Entonces la vida es un proceso circular o un conjunto de procesos circulares de autoproducción. Esta idea de autopoiesis es muy interesante. Si bien Maturana y Varela son muy cautelosos y dicen no, la vida es autopoiesis a nivel celular, se pueden pensar procesos autopoiéticos que incluyen más de un organismo. Es el caso, por ejemplo, de los superorganismos, que es una forma, ¿cómo se llama?,
a las colonias de insectos sociales, hormigas, termitas, abejas. ¿Por qué? Porque en estas colonias las diferentes funciones de la vida, reproducción, alimentación, no son llevadas a cabo nunca por una sola hormiga. La comida la buscan las hormigas obreras, pero la reproducción la llevan a cabo las reinas y los zánganos. Entonces pareciera que el verdadero organismo no es la hormiga singular, sino la, sino la colonia en su totalidad. Otro superorganismo sería el arrecife de coral. Eh, por un lado, los corales son una simbiosis entre el pólipo coralino, que es un animal, y el alga coralina, que es una planta. Pero nunca existe pólipo sin alga ni alga sin pólipo. El pólipo le da una estructura al alga en la cual crece. El alga le da al pólipo, digamos, produce un medio en el que crece la comida para el pólipo, los organismos que el pólipo consume. Pero no solo eso. No existe, digamos, un único pólipo coralino cubierto de alga, sino que solo pueden existir como arrecife, como colonia. Y podemos de hecho ampliar el foco. En el caso del Pacífico colombiano, los arrecifes de coral solo pueden existir si está sano el manglar en la costa. ¿Por qué? Porque el manglar filtra el agua y produce, digamos, las condiciones de agua necesarias para que el coral exista. Y podemos seguir ampliando. No habría manglar si el manglar no es alimentado por los ríos. Luego no habría manglar sin el sistema de páramo. Ahí nos vamos acercando a esta idea de Gaia, de un gran sistema de vida. Para intuirlo podemos pensar lo siguiente. Si no tengo pulmones no puedo respirar, luego los pulmones son parte de mi sistema respiratorio. Pero si se quema el Amazonas tampoco puedo respirar, luego el Amazonas también es parte de mi sistema respiratorio. Esa es la teoría de Lovelock, básicamente. Hay una serie de procesos concretos en la Tierra que dan cuenta de esta idea de que en general la Tierra es un sistema autoproducente. La vida en su accionar produce el entorno en el que es posible la vida. Nuestros procesos respiratorios, nuestra emisión de oxígeno, permite que las plantas, nuestra emisión de dióxido de carbono, de todos los animales, nuestra emisión de dióxido de carbono permite que las plantas prosperen. La emisión de oxígeno por parte de las plantas permite que los animales prosperen, crezcan, vivan. Esto tiene una historia interesante. Hace 2,5 billones de años, 2,5 billones de años, las primeras formas de vida que había en la Tierra eran las cianobacterias, capaces de fotosíntesis y emisoras de oxígeno. Ahora bien, para las cianobacterias, el oxígeno es un excremento, es un contaminante, les hace daño. Y el mundo tuvo una crisis ecológica hace 2,5 billones de años porque con el exceso de oxígeno peligraba la vida de las cianobacterias. ¿Qué pasó? Evolucionaron los eucariotes, bacterias capaces de usar el oxígeno como fuente de energía para el movimiento. De los eucariotes, digamos, descienden los animales, que son capaces de moverse. Entonces, el exceso de oxígeno en la Tierra produjo la oportunidad de que evolucionara una especie que lo supiera aprovechar, o un conjunto de especies que lo supieran aprovechar. Y ese proceso de coevolución permitió la estabilidad de la vida en la Tierra. Entonces, la hipótesis de Gaia, de nuevo, es
vía coevolución, coadaptación, la producción de una serie de procesos homeostáticos que en su conjunto posibilitan la vida en la Tierra. Según la teoría de Gaia, si hay vida en la Tierra no es sencillamente porque tenemos la suerte de estar en un planeta no demasiado alejado del Sol, no demasiado cercano, sino el efecto de procesos de vida que hacen posible la vida en la Tierra. Ahora bien, yo quisiera hacer una acotación a la teoría de Lovelock o una precisión terminológica. Si por Gaia entendemos sencillamente la Tierra, los procesos evolutivos en la Tierra que producen esa coadaptación y esa homeostasis, hoy en día no habría que hablar de Gaia. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un impacto enorme en el planeta, en el clima, en la geografía, en la composición química del planeta. Entonces quisiera no hablar de Gaia, la Gea de los griegos, sino de Atlas. Quiero traer a la imaginación de quien me escucha tanto al humano, al hombre, sosteniendo el globo terráqueo, como el globo terráqueo que está sosteniendo. Creo que el sistema mundo actual es ese procesos biológicos de la Tierra y los procesos digamos, de alteración del medio por parte del ser humano. Queda más claro si ingresamos una tercera figura, que sería Hermes, el dios del comercio y de los mensajes. Hermes sería, digamos, el mundo puramente humano del comercio, de los símbolos. Hermes sería el mundo humano tal como lo imaginan de pronto los economistas de la escuela neoclásica, donde los procesos biológicos y ecológicos de la Tierra no interfieren con los procesos de Hermes, con el comercio puro. Pero el mundo actual no es Hermes puro. ¿Por qué? Porque no hay Wall Street sin campesinos. Puede haber campesinos sin Wall Street, pero no puede haber Wall Street sin campesinos. Ni es la diosa Gea en puridad. Por lo tanto, hablemos de nuestro planeta actual, del sistema mundo actual como Atlas. Si hay una venganza de la Tierra, no sería una venganza de Gaia, sino una venganza de Atlas. Obviamente no estamos hablando de venganza en términos de que Gaia o Atlas se pusieron furiosos con nosotros y nos mandaron una plaga para castigarnos. Eso sería un antropomorfismo descarado. Por venganza, entre comillas, yo quiero entender ir en contra de la salud de un sistema. De modo que el sistema manifieste esa falta de salud, por ejemplo, como una plaga. Para entender en qué sentido quiero hablar, es útil traer a colación a Spinoza, el capítulo 4 del Tratado Teológico Político. Spinoza distingue dos sentidos de ley: ley por necesidad natural, ley por decisión de un legislador. Entonces, en términos generales, por ley habría que entender todo aquello que hace que los miembros de una clase se comporten de determinada manera. Entonces, pero eso pasa por dos razones: por leyes naturales o por decisión de un legislador. En este capítulo, Spinoza quiere discutir qué quiere decir ir en contra de la ley de Dios. Y es muy diferente si entendemos a Dios como legislador o a Dios como sustento ontológico de la realidad del cual se siguen las leyes naturales. Entonces, un Dios vengativo puede ser uno que legisla como legislador, nos dice no debes desear a la mujer del prójimo, se entera
que deseamos a la mujer del prójimo y nos manda castigo expresamente. Pero es más interesante el sentido que le quiere dar Spinoza a la ley divina y a ir en contra de la ley divina. Resulta que si entendemos las leyes que rigen la interacción social de los seres humanos, nos damos cuenta que el adulterio pues, puede traer mucho sufrimiento. E ir en contra de la ley de Dios es sencillamente no entender cómo funcionan las relaciones humanas, tomar malas decisiones en las relaciones humanas y de ahí se siguen causalmente consecuencias, naturalmente se siguen consecuencias. En cambio, seguir la ley divina sería entender las leyes naturales que rigen la interacción humana y obrar acordemente. Un ejemplo más claro puede ser el consumo del cerdo, que es prohibido para los judíos. Los judíos en la época de la escritura del Levítico no contaban con buenos medios para conservar la carne. No tenían, por supuesto, neveras, ni vinipel, ni papel aluminio. No tenían sal para salar la carne y conservarla bien, o no tenían mucho acceso a sal. Por lo tanto, comer cerdo era peligroso en términos de enfermarse gravemente. Entonces, una cosa es, yo como cerdo, Dios me lo había prohibido y Dios me manda un castigo. Otra, yo como cerdo porque no entiendo las circunstancias en las que estoy en términos de conservación de la carne y me da un gran malestar estomacal. Y ese castigo de Dios viene sistémicamente, viene solo. Es en ese sentido que podríamos hablar de un castigo de la tierra, de un mal manejo del sistema Atlas. En efecto, sea el coronavirus o en general cualquier pandemia, tiene que ver con ciertas prácticas que llevamos a cabo, cierta manera de vivir que tenemos que produce como cosa naturalmente causada pandemias. ¿A qué me refiero? A la sobrepoblación, a la gran velocidad de movimiento de personas y de mercancías, a la aglomeración en las grandes urbes, a la excesiva producción industrial de carne, donde de pronto en una misma bodega hay cerdos, pollos. Eso permite que se transmitan virus zoonóticos, es decir, de origen animal, a la destrucción de hábitats salvajes, que entonces produce que de pronto los animales salvajes tengan que entrar en más contacto con los seres humanos y eventualmente traigan consigo un virus para el que no tenemos defensa. Un problema más, no muy conocido pero preocupante, el calentamiento global está causando que se derrita el hielo en zonas con permafrost, con hielos de todo el año. Y ahí pueden estar guardados virus de nuestra prehistoria para los cuales actualmente no tenemos defensas. En general, somos testigos de una destrucción de un montón de mecanismos homeostáticos que funcionan en Atlas. Yo quisiera sugerir una causa raíz de estas malas prácticas. Poderoso caballero es don dinero. El dinero manda nuestro mundo actual y eso causa problemas. Per se, no tengo nada en contra del dinero, es un excelente medio de cambio. Es mucho mejor intercambiar bienes por dinero que ponernos a calcular cuántas lechugas yo, granjero de lechugas, debo pagarte a ti por una cabra, a ti, granjero de cabras. Y si, por ejemplo, el pago son 30 lechugas, pero tú no te las alcanzas a comer antes de que se dañen. Entonces el dinero es un excelente medio de cambio. El problema es con el dinero como indicador de éxito, como criterio para distribuir recursos, como criterio para medir el bienestar. ¿Cuál es el problema? Atlas es un sistema homeostático.
Los sistemas homeostáticos se rigen por óptimos, no por máximos. Pero el dinero es un tema de máximos. Explico ambas partes de esa afirmación. 1. Los sistemas homeostáticos necesitan niveles óptimos de insumo. No es como que el agua es buena para las plantas, entonces mientras más agua le eche las plantas más crecen. No. Después de cierto punto, ahoga la planta. No es lo mejor para los árboles ser tan altos como sean posibles, se caerían. Hay un óptimo de altura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un nivel óptimo de trabajo en el ser humano. Nos enfermamos si nunca trabajamos, nos enfermamos si trabajamos todo el tiempo. Pero el dinero funciona con máximos. A nadie le dicen, le voy a doblar su salario, y la persona dice, no, gracias, yo tengo suficiente. El dinero funciona de forma maximizadora. Entonces creo que hay que revisar el papel del dinero en nuestra sociedad. Revisar el tema, por ejemplo, del interés compuesto, que estimula a tener el máximo dinero posible porque es que la plata llama plata. Y si no gano el máximo dinero que puedo en un determinado momento, en el futuro me quedo atrás. Esos momentos que estamos encerrados y quizás, ojalá reflexionando, de pronto podemos pensar en un mundo donde pese menos el dinero, donde haya menos competencia, menos velocidad, donde se estimulen ciertas prácticas que la consecución de dinero no estimula. Producción industrial con menor impacto ecológico, producción industrial con mayor cuidado para la salud, salud universal, mayor cuidado en la salud, calidad de vida, esa aceleración de nuestra vida, que hoy estamos viviendo una especie de desaceleración, tiene que ver con que hay que maximizar, hay que trabajar todo lo que se pueda, hay que ganar todo lo que se pueda, hay que competir máximamente. Todo esto habría que revisarlo si queremos evitar nuevas venganzas de Atlas. Esa era, digamos, básicamente las ideas que quería transmitir el día de hoy.